Estamos en la FM 87.9 y ya estamos en comunicación telefónica con Víctor Bravo, periodista y director de Cuatro Medios. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ezequiel, buenas tardes. Todo muy bien, gracias por llamar. Bueno, Víctor, ya tenemos algunos números oficiales que tienen que ver con la participación. Más o menos lo estuviste analizando, ¿qué se puede mencionar, ¿no?, respecto a esto, que era también uno de los puntos a tenerle en cuenta, sobre todo porque en las demás elecciones provinciales se vio una baja participación, ¿no? Claro, sí, la participación, lo escuchábamos antes al secretario de Gobierno en Florencio Varela, que se habla de un 60% de Florencio Varela y también de números similares a nivel provincial. Claro. Algo que obviamente sorprende porque en la previa, de acuerdo a las encuestas, los análisis que se hacían, se hablaban de una participación mucho menor, ¿no? Claro. Por lo menos un 10% menos. La Junta Electoral incluso informó que votó el 63% del padrón con mayor exactitud, digamos, dando este dato en el transcurso de esta tarde. Y bueno, se lo podría leer, digamos, en términos medido en la bipolaridad de la fuerza, digo, tanto Claro. en Fuerza Patria como en La Libertad Avanza, de dos maneras, porque en principio se decía que si el número, digamos, de concurrencia era muy bajo, quería decir que había quizás una franja de votantes que podrían estar acompañando a Libertad Avanza, que no estarían dispuestos a ir a sufragar en la jornada. Y de esa manera, bueno, se afianzaba, por decirlo así, un poco la capacidad territorial del peronismo para consolidar una elección favorable. Sin embargo, bueno, también esta mayor caudal de votos o mayor cantidad de personas que se han acercado a votar podría ser incluso hasta analizado de otra manera, es decir, que ya hayan decidido los electores acercar a las urnas para castigar de alguna manera las políticas del gobierno, ¿no? Claro. Lo que también se ve de esa manera como algo favorable para la oposición en general, digo, a nivel nacional, teniendo en cuenta que el gobierno se dispuso conscientemente a nacionalizar la elección. No olvidemos que Javier Milei fue figura en el cierre de campaña en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en ese distrito, con lo cual, bueno, están, digamos, echadas ahora las cartas en relación a que se ha terminado la votación y hay que esperar los resultados para terminar de confirmar qué es lo que ha pasado, obviamente. Claro, Víctor, cuando se hablaba en la previa, en el análisis que se hacía durante toda esta campaña electoral, de que también la elección iba a ser muy local o que iba a pesar mucho lo local, ¿esto se debe también al desdoblamiento? ¿Qué análisis hacer al respecto cuando se ponía todo el foco en, por ejemplo, las elecciones a concejales en los distintos municipios? Bueno, eso podría ser tomado de esa manera, principalmente porque distintos intendentes, por ejemplo en el caso de Florencio Varela, con el intendente Andrés Watson al frente de la lista, bueno, había obviamente que pensarlo así, teniendo en cuenta que la elección era provincial desde ya por la elección de legisladores provinciales, pero también de concejales. Y no estaría mal, digamos, analizarlo de esa manera. Lo que pasa es que obviamente que la fuerza local, el voto local siempre es muy tenido en cuenta en los principales municipios, por ejemplo en Florencio Varela, donde hay un aproximado de 370.000 electores habilitados. La elección era y es siempre muy importante, así que por eso es muy también importante pensar en ese 60% del padrón. Claro. Que se acercó a votar, ¿no? La elección local siempre tracciona y por eso también en la tercera sección electoral se pone mucho el foco, principalmente en un distrito como la tercera sección electoral, digo, donde el peronismo tiene una fuerza importante, no así tanto quizás en la primera sección electoral, donde los municipios que están conglomerados allí tienen quizás históricamente otra preferencia. Claro. A la hora de elegir con el voto. Entonces, sí, lo local me parece que jugó y juega siempre una
una posición muy importante. Los vecinos de Florencio Varela, en este caso, eligen 12 concejales, Claro. 8 suplentes y 5 consejeros escolares, además, desde ya de participar para la elección de diputados provinciales, siempre hablando por la tercera sección electoral, con lo cual lo local, lo que tiene que ver puntualmente con Florencio Varela en nuestra región, Quilmes y Berazategui, siempre es muy importante, sí. Víctor, para hacer un análisis, y bueno, te agradecemos, seguramente estaremos en contacto en minutos nada más, nuevamente, ya cuando estemos cerca, ¿no?, del horario donde conoceremos los resultados. Sabemos la cantidad de electores que tiene la provincia de Buenos Aires. Esta elección, que es provincial, que está desdoblada, marca, a diferencia de otras elecciones que hemos visto a lo largo del país, ¿no?, por ejemplo, Corrientes la semana pasada, y así varias provincias durante los últimos meses, pero la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿cuán importante es, ¿no?, de cara a octubre, esa elección nacional, que va a ser distinta también por diferentes motivos, pero que marca una elección en la provincia de Buenos Aires y un desdoblamiento, ¿no?, que en la historia se ha dado en muy pocas ocasiones? Bueno, hay 2 datos ahí para tener en cuenta. Primero, que en la provincia de Buenos Aires confluye el 40% del padrón electoral nacional, con lo cual es una elección muy importante, teniendo en cuenta estos números, ¿no?, de la cantidad de electores que hay a nivel provincial. Estamos diciendo el 40% de los mismos. Entonces, y después lo demás, podríamos decir, en otra parte, que el gobierno nacional también hace un mes y medio, le restaba cierta importancia, digamos, a esta elección, principalmente porque siempre analizaron el comicio como algo ganable, podríamos decirlo así. Entonces, luego de los distintos escándalos que han surgido y la situación económica que también ha tenido distintos coletazos en el bolsillo de los argentinos y en lo particular en la provincia de Buenos Aires, incluso con la pérdida de empleo que se está viendo cada vez muy marcadamente, cada vez más digo, entonces bueno, han tenido, digamos, que empezar a prestarle un poco más de atención intentando revertir la tendencia negativa, podríamos decir, y por eso termina siendo importante siempre esta elección en la provincia. Pero además ahora es más importante porque, como decís vos, se juega una elección en octubre, claro, que va a ser nacional y que obviamente los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires son claves, ¿no? Pensando incluso que el peronismo, podríamos decir, no ha tenido triunfos en elecciones intermedias y nunca se ha votado incluso desdobladamente en la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay muchos datos para analizar que seguramente van a ser para profundizar aún más, teniendo en cuenta todo esto que estamos diciendo, pensando en el resultado una vez que tengamos los resultados, ¿no? Vamos a ver cuáles son los resultados. Vos sabés muy bien, lo veníamos comentando, no podemos decir nada hasta las 9 de la noche, pero hay una tendencia, claro, sí, de acuerdo a las mesas que se están dando a conocer y bueno, lo que uno le van contando, que sería favorable, podemos decir así, para el espacio de fuerza, para sí, Fuerza Patria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que esperar igual. Sí. Cuáles son los resultados definitivos, en realidad no definitivos, sino el escrutinio provisorio que se va a conocer a partir de las 21, y bueno, a partir de ahí conoceremos y profundizaremos seguramente en el análisis. Por ahora, la vigilia en Fuerza Patria pareciera dar como un poco más, digamos, de un contexto de que las cosas fluyen para ese lado, ¿no? Una militancia que está en la Ciudad de La Plata, en un hotel céntrico, esperando con banderas, hay cierta algarabía y demás, todavía falta mucho, sí. Y en el búnker, digamos, de la Libertad Avanza, donde hay un lugar cerrado, es en un salón que han obviamente contratado para la ocasión, que está blindado de alguna manera, que no hay acceso a los periodistas, y que bueno, se vive con cierta, digamos, calma o no con tanta soltura o algarabía como en el otro lugar, así que se puede ir como analizando también estas caras, ¿no? de un lado y del otro para entender un poco cómo está contextualizado este momento, ¿no? Mientras sigue el escrutinio,
se están abriendo las urnas, se están, digamos, contabilizando los votos, quiero decir, y eso está pasando en este momento. Víctor, me llega también, al igual que vos me imagino, alguna información respecto a mesas que ya se han cerrado, que ya se han contado. Esta elección desdoblada también permitió que, por ejemplo, a las 19:22 ya se conozca un poco más, obviamente no de manera oficial, pero sí extraoficial, números y que podamos ver a las 9 en punto algunos números oficiales. Sí, porque la organización, digamos, de la elección a cargo de la Junta Electoral, digamos, la Justicia Federal, Sí. todo con asiento en La Plata, han hecho un trabajo realmente, lo decía incluso Carlos Bianco, más temprano, un trabajo que bueno, que es a destacar porque la jornada transcurrió con total normalidad. Claro. Por eso se puede esperar los resultados para las 21 horas de los 135 municipios. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente y por eso también está transcurriendo también toda esta etapa en la que justamente se están contabilizando los votos de manera provisoria de una manera más llevadera y por supuesto con mucho tiempo como para dar a conocer los datos con mayor precisión. Así que está todo dado para conocer, sí, a las 21 horas el escrutinio provisorio y bueno, veremos ahí ya a partir de ese momento que otro análisis, además de este que estamos haciendo, podemos abordar. Así es. Víctor, te agradecemos por estos minutos y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, Ezequiel, cuando dispongan. Un abrazo. Pasaba Víctor Bravo, periodista, justamente director también de 4 medios, este medio varelense, y bueno, análisis un poco de todo lo que tiene que ver con la elección, qué es lo que estamos votando en la provincia de Buenos Aires, que hemos votado en la provincia de Buenos Aires, pero la información importantísima es que votó el 63% del padrón en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente también el mismo número se maneja en Florencio Varela, y es una buena noticia respecto de lo que se hablaba en la previa, y teniendo en cuenta también cómo votaron las diferentes provincias en las elecciones que han tenido también y a que han sido desdobladas también hace algunos meses, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes la semana pasada, cómo se fue recuperando también el nivel de participación en estas elecciones. 63% es lo que menciona la provincia de Buenos Aires para el padrón general, así que bueno, vamos a estar hablando en minutos nada más, obviamente como bien lo mencionábamos con Víctor Bravo, ya nos llega información al respecto de diferentes escuelas, no podemos dar los números, pero aproximadamente ya sabemos que la tendencia está muy marcada y obviamente también la bipolaridad entre los dos partidos más elegidos, si se quiere, durante esta jornada. En minutos nomás continuaremos con el análisis. Esto es la Radio Municipal de Florencio Varela, programa especial de Infocracia en la 87.9.